Amén. ¿Alguno que pueda orar ahí? Bueno, Manuel. Dale. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias porque estamos todos juntos en comunión. Gracias, papá, por permitirnos poder conectarnos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, que podamos tener los corazones y el oído dispuestos para escuchar y para aprender más de vos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se han podido conectar, y te pedimos por aquellos que no puedan, Señor, que tú también estés hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Ahí, Alan, ¿podés dar ahí un poquito el motivo de nuestra charla y cómo acordamos esto, cómo surgió esto, para qué? Amén. Bueno, hola a todos. A los que veo y a los que no veo. No, la charla surge un poco por el deseo de querer hablar de lo que es la predicación, lo que es la evangelización, el discipulado y la formación de vidas. A nosotros, Claudio nos compartía un apunte en Rosario que estaba bueno, que eran las características que tenía que tener un discipulador. Y eso nos hizo muy bien mucho tiempo a nosotros. Y bueno, le comentaba a Manuel que lo podría Claudio compartir los lunes. Pensábamos primero un poco en nuestro grupo casero, que hay, bueno, hay varios jovencitos movilizados y gente nueva. Y le decía a Manuel, lo que bueno sería por ahí extenderlo a quien le interese el tema. Así que bueno, surge de ahí este tema, pero principalmente, bueno, charlando un poco con Manuel, decíamos, para hacer discípulos, primero hay que ser discípulos, y también para hacer discípulos hay que primeramente predicar el Evangelio, ¿no? Entonces bueno, yo quería dar como una introducción a este tema, que es la de la predicación, y después Claudio va a estar hablando los próximos 2 lunes del apunte del que estuvimos charlando. Yo te lo pasé a Manuel, el apunte ese, después lo podríamos hacer circular si es necesario. La idea de esto era, bueno, compartir un poco ahora y también hacerlo abierto a quien quiera hacer preguntas o aportar. Así que, bueno, mientras más podamos enriquecernos entre nosotros, está bien. Bueno, yo no sé si arranco, Manuel, a compartir un poco lo que había tomado nota o... Sí. ¿Está bien? Dale Bueno, nomás. a mí me gustaría primero leer algunos versículos que he venido meditando con esto. No sé si quieren que lo leamos un poco entre todos, que si alguien quiere buscar, si tienen las Biblias a mano, o tomar nota, o si no los leo yo, como les parezca más cómodo. Yo lo primero que se me venía a la mente cuando... Alan, Sí. disculpa, para que he buscado para anotar, amigo. Aguanta un segundito. Disculpa. Tienes que estar preparado antes, Roberto. Arre. Qué bárbaro, che. Ahí estuvo, amigo. Si quiere, arranque nomás. Bueno. Lo primero que se me venía a la mente era ver las escrituras a la hora de qué es un discípulo. ¿Está bien? Si podemos ver las escrituras a medida de
de cómo comienza todo esto, vemos que primero hay un inconverso, que alguien le predica, se le anuncia el reino de Dios, se arrepiente, empieza a guardar los mandamientos del Señor, y se transforma, o no, en un discípulo. Y Jesús define qué es un discípulo. Primero Jesús dice en Lucas 14, 26, un discípulo es aquel que tiene un amor supremo, dice el título. Lucas 14, 26 dice, bueno, versículos que ya conocemos, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, y hijos, hermanos, hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es la primera característica, ¿no? La segunda característica que habla es un discípulo es aquel que renuncia a todo lo que posee. ¿Está bien? 14:33. Dice, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Está bien? Después Jesús también dice, Juan 8, 31, 32, no sé si alcanzan, si voy bien o no. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Está bien? O sea que hasta ahora hay tres características, un amor por Dios, a Dios por sobre todas las cosas, alguien que renuncia, alguien que permanece. Después Juan 13:34 dice, a ver si lo busco acá, dice, un mandamiento nuevo les doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, esa es otra de las características que define Jesús como un discípulo. ¿Está bien? Yo me puedo considerar discípulo, pero si a la luz de las Escrituras no estoy con estas palabras, o sea, si no estoy cumpliendo con estos mandamientos, la verdad que de nada sirve que me autodenomine un discípulo, ¿no? Y Jesús después dice en Juan 15, que este es un versículo que desencadena toda esta charla, Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Está bien? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, este último mandamiento que les da el Señor, o característica de un discípulo, es llevar fruto, es la palabra fructificar, ¿no? Y a mí me gusta ver ese último versículo como la vuelta que encaja con todos los demás, es como un círculo que se empieza a hacer, ¿no? Porque para llevar fruto es necesario tener un amor supremo por Jesucristo. Para poder llevar fruto es necesario renunciar, o sea, estoy renombrando los anteriores. O sea, no se puede llevar fruto sin permanecer en la palabra. No sé si entienden esa retroalimentación de los versículos que estoy nombrando antes, ¿no? Para llevar fruto es imposible si no hay amor entre los discípulos. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que un discípulo es alguien que tiene el deseo, o sea, un discípulo con un amor genuino por Dios es alguien que tiene un deseo de predicar debe tener el deseo de fructificar. Supongamos que yo siempre doy este ejemplo de que yo voy a tocar la guitarra, no sé, voy voy a guitarra y el primer mandamiento que me da el profesor es, bueno, cuando entres acá, no sé, tienes que lavarte bien las manos, sacar la funda de la guitarra, poner la guitarra, ¿no? Me da otro mandamiento, bueno, sentate así, pone así, hace así, y después me da 3 o 4 indicaciones, y yo voy y digo, no, yo soy un discípulo de acá, del guitarrista fulano, ¿no? ¿Y qué hace? Sí, no, agarro la guitarra, me siento, o sea, hago todos los pasos que Jesús nombra antes. Pero después me dicen, ¿y tocás la guitarra? No, yo la guitarra no toco, no me animo a tocar la guitarra, no sé tocar la guitarra. Entonces, ¿y para qué vas a tocar la guitarra entonces? ¿Para qué vas a aprender de tu maestro
si no pones por obra, ¿no? Pero yo todos los demás mandamientos los guardo, este no, este me cuesta. Entonces, este mandamiento de hacer discípulos es lo que nos lleva a completar este círculo, por decirlo de alguna manera, de lo que es ser un discípulo, ¿está bien? Y me gusta esto que dice: en esto glorificado a mi Padre, porque hay un motor interno, hay un deseo que tienen más o menos, tenemos más o menos los discípulos, que es el querer llevar fruto, el querer glorificar a Dios. David tenía un deseo y un hambre y un celo, el rey David y muchos hombres del Antiguo Testamento, por glorificar el nombre de Dios, por llevarlo en alto. Y Jesús aclara esto: bueno, en esto se glorifica el Padre. Una de las cosas que me gustó cuando escuchaba a Alfredo Musi ayer es que hablaba del modelo, ¿no? Tuve el privilegio de estar cerca de Claudio, de Gustavo y de Alfredo, que fueron hombres que abrazaron mucho y abrazan mucho los 10 principios absolutos, ¿no? Iván Baker hablaba de los 10 principios absolutos, y a nosotros en Rosario nos machacaban con los 10 principios absolutos. 10 principios absolutos. Tengo entendido que Marcos y Mario, Iván Baker se los metió en la cabeza de tal manera que hoy son una iglesia numerosa por solamente tener bien claro esto, ¿no? Y el primer principio que hablaba Iván Baker era que todo lo que se hace tiene que colaborar con el propósito eterno. Toda obra que un discípulo quiera hacer tiene que colaborar con el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando pienso en el propósito eterno de Dios, pienso: ¿cuál es el propósito del Señor? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces ahí digo: bueno, Dios quiere una familia de muchos hijos. Entonces yo puedo dedicarme a un montón de obras, ¿no? O no sé, o pensar, o dejarme llevar por la corriente de este mundo, y no sé, y hacemos bicicleteadas evangelísticas, y vamos a la cárcel, y hacemos un montón de cosas, y decir, todo lo que hacemos tiene que estar filtrado por el propósito. ¿Esto acompaña a que el propósito de Dios se cumpla? ¿Esto se cumple con el propósito de decir, esto tiene que ver con hacer discípulos? ¿Esto aumenta la familia del Señor? Un discípulo, dice, es aquel que guarda todos los mandamientos de su Señor. Es lo que decía recién. Voy a aprender a tocar la guitarra, pero después no la toco. Entonces voy a decir, ¿para qué venís a aprender a tocar la guitarra si después no la vas a tocar? Entonces, se me venía el versículo que dice: el que me ama, mi palabra guarda. Este es un versículo clave, ¿no? Porque Dios habla de que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios nos pide y nos manda a que lo amemos. Entonces esto es una respuesta de obediencia y de amor. La predicación del Evangelio es una respuesta de obediencia. Dice Marcos 16:15, no sé si alguien lo quiere leer ese. Marcos 16:15. Yo lo tengo, ¿se escucha? Sí. No me acerco, a ver. 16:15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sigo o hasta ahí? Sí. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. O sea que Jesús los agarró a sus discípulos y le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea que el Señor nos manda a nosotros a predicar el evangelio. Y no es un mandamiento que uno puede decidir si lo obedezco o no lo obedezco. A veces hacemos muchos énfasis en los mandamientos que hablan con respecto al carácter, ¿no? ¿No? Que hay que ser manso, que hay que ser santo, que hay que ser todos los mandamientos que hablan del sermón del monte, que obvio que hay que ponerlos por obra, ¿no?
son mandamientos que tienen que ver con nuestro carácter o con nuestra espiritualidad, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, perdón, y que nuestra generosidad, todos los mandamientos del Señor. El que me ama mi palabra guarda, intentamos permanecer en la palabra, pero cuando llegamos acá, es como que nos quedamos medio que ahí con el embrague apretado, ¿no? Como que no arrancamos, como diciendo, che, Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y después, el versículo más importante, que es la gran comisión, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como el fin, ¿no? Jesús agarró a un discípulo y yo lo miro desde que comienza, ¿no? Yo que soy vendedor, digo la preventa, la venta y la postventa, ¿no? Jesús escogió a los perdidos, les predicó el arrepentimiento, se bautizan y los empieza a formar, ¿no? Y una vez que los empieza a formar y ya les dio todos los mandamientos del Señor, ¿qué les dice? Bueno, ahora vayan y prediquen el Evangelio y enséñenle a guardar todas estas cosas que yo les mandé. Entonces, podemos resumirlo así. Jesús me manda a mí a que yo enseñe todas las cosas que Él me enseñó. ¿Está bien? Ese es el gran mandamiento que tenemos de parte de Dios como iglesia. Jesús me manda a que yo enseñe todas las cosas que Él me enseñó. Tengo que esperar que me mande mi coyuntura, tengo que esperar que me mande la iglesia, tengo que esperar que se organice un evento para esto, no. Tengo que tener temor de Dios y deseo de agradarle y el deseo de obedecer su mandamiento. Jesús nos dice, vayan y enséñenles a guardar. ¿Está bien? El Señor nos dice, vayan y enséñenles a guardar los mandamientos. Que ahí es cuando entra un poco más la tarea del discipulado, ¿no? Que es lo que nos enseña, nos va a compartir un poco Claudio la semana que viene. Cuando miro esto de predicar el Evangelio, miro a Jesús, ¿no? Como otro de los principios absolutos que decía Iván, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que hacer según el modelo. Hablaba ayer Musi de esto, ¿no? De cómo hacía Jesús, de qué hacía. ¿Qué hacía Jesús y cómo lo hacía? Y mirándole un poco el modelo, estaba viendo Lucas 4:18, no sé si alguien lo quiere leer. Lucas 4:18. Ahí lo leo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor, incluido el 19. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me gusta ese versículo porque Jesús tenía claridad del para qué, porque me ha enviado. Y esto colabora con el propósito, la restauración de que el Señor tenga muchos hijos semejantes a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Leí un versículo que me llamó mucho la atención, que es Juan 18:37. Juan 18:37. Cuando Jesús está con Pilato, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Está bien? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es que leí ese versículo que lo he leído tantas veces, pero qué identidad, para esto he nacido, dijo Jesús, para esto he venido. Entonces vos decís, muchas veces nosotros tenemos como una falta de identidad y de propósito, y de que no sé para qué vivo, y qué hago en la iglesia, y qué tengo que hacer, y qué me tengo... Y lo veo a Jesús. Jesús tenía una claridad, para esto he venido, para esto he nacido. Recién decía, para dar libertad a los cautivos. O sea, Jesús tenía una de las mejores características, que era la concentración. A veces hay una punta ahí que también leíamos mucho, que habla de características de Jesús en la obra, y decía que Jesús estaba concentrado. Habla de esfuerzo, habla de sacrificio. Estos versículos hablan de intensidad, de perseverancia, ¿no? Dice, no sé si alguien quiere leer Marcos 1:35. Si no, lo leo yo. Ahí lo leo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué va? Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, Sí. todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Amén. Y predicaban en la sinagoga de ellos en Galilea y echaban fuera los demonios. Amén. Bueno, primero lo que vemos acá en el modelo es que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a orar, ¿no? O sea, la predicación no solamente como un hecho de obediencia, sino también la predicación como un hecho o sea, con la necesidad de la guía espiritual, ¿no? Porque Jesús tenía bien en claro para qué venía, por qué venía, está lleno de perdidos por todos lados, se levanta muy temprano, está orando y la gente lo busca. Y lo están buscando por todos lados. O sea, yo me imagino que Jesús se levantó, no sé, a día de hoy, a las 6 de la mañana, o sea, todavía estaba oscuro. Y estaba haciendo el devocional y ya estaba lleno de gente alrededor de donde estaba él, ¿no? Vamos a dar cuenta acá en el Pueblo Nuevo, ya se llenó de gente, y nosotros lo buscamos, Jesús está en el fondo, y le decimos, Señor, está lleno de gente acá. Acá en la puerta se llenó, todos te están buscando. Porque dice el versículo, ¿no? Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole, le dijeron, todos te buscan. O sea, todos los que estaban en la zona querían escuchar al maestro. Pero se ve que en ese momento de devoción con Dios, el Señor le marcó lo que tenía que hacer, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? Si a mí me dicen, está lleno de gente acá afuera, yo salgo a predicar afuera, es lo más normal, o sea, sería lo lógico. Pero Jesús dice, no, vamos a lugares vecinos. ¿De dónde sacó esa orden Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué va a ir a los lugares vecinos si acá tenés lleno de gente? No, vamos a los lugares vecinos. Yo infiero, porque no lo dice, que en su tiempo devocional el Espíritu Santo lo guió. Le dijo, ahora te toca. Pero Jesús vuelve a decir esta frase, porque para esto he venido. Y les vuelve a hacer énfasis. Y les vuelve a hacer énfasis. Y Jesús, teniendo bien en claro para qué vino, le transmitía constantemente a los discípulos. Siempre recuerdo que Jesús, cuando lo ve a Pedro, ¿qué es lo primero que le dice a Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. Y eso es una de las características que después va a ver Claudio, que él dice los concientizó. Jesús constantemente los concientizó de que son sacerdotes. Ustedes son sacerdotes, ustedes tienen que predicar el Evangelio. Y nosotros, como aquellos que estamos discipulando o ejercemos algún liderazgo,
No podemos dejar de concientizar a todos los santos que son sacerdotes. Muchas veces la iglesia cree que, bueno, no, el pastor es el que predica. El pastor y 2 o 3 más líderes son los que se encargan de predicar el evangelio. Y no, no es así. Jesús de entrada, nosotros de entrada no le decimos eso a un discípulo. De entrada le decimos, te tenés que arrepentir, tenés que dejar de fumar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, Le damos los 11 libros que tenemos de Puerta, Camino y Meta, Jorge y Mitian, todo, y al último le decimos, ¿no? Está bien que hay que ser coherentes para predicar, pero de entrada Jesús le dijo. Está bien, al último, después de 3 años, después de todo el proceso de Pedro, le dijo, bueno, anda ahora y predica el evangelio. Pero de entrada le dijo, vos vas a pescar hombres, vos tenés que predicar el evangelio. Y eso es parte de la identidad, eso es parte de decir, para esto he venido. Yo me animo a decir, para esto soy cristiano. Porque yo tengo que aprender de Jesús constantemente, y Jesús constantemente predicaba el evangelio. Dice Hechos 10, 38, 39. Hechos 10, 38, 39. Lo perdí. Yo lo tengo. 37 voy a leer. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, ¿no? Bueno, acá este es un versículo que habla mucho Castillo, ¿no? Que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Pero ¿quién lo escribe esto? Lo escribe uno de los discípulos de Jesús. Y me gusta que dice, y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén. Y yo la verdad que cuando lo veo a Jesús como modelo, y cuando yo veo a Jesús como discipulador, yo digo, yo quiero que los chicos que yo discipulo, o los chicos que vienen a mi grupo casero, o el día de mañana mis padres puedan decir, nosotros somos testigos de que Alan predicaba el evangelio. ¿No? O que mi esposa o que mis amigos puedan decir, nosotros somos testigos de que Alan lo visitaba. O sea, que de cada uno de nosotros, la persona que esté alrededor puede decir, nosotros somos testigos. Qué responsabilidad. Entonces yo lo veo a Jesús y digo, soy un discípulo. Soy un discípulo que guarda sus mandamientos, que permanece en su palabra, que está concentrado en el propósito eterno de Dios, que todo lo que pienso, todo lo que planeo está pensado en el propósito eterno de Dios. Entonces, es como decir, si nosotros no nos hacemos cargo de que somos una generación encargada de multiplicar, va a quedar este movimiento acá en San Luis, por decirlo de alguna manera, en nosotros. Es como aquel árbol que deja de dar semillas, ¿no? Yo digo, ¿por qué existen los manzanos? Hace 1.000 millones de años que existe el fruto de la manzana. Y porque la manzana crece, da una manzana, la manzana se cae al piso, en la manzana hay semillas y sale otra planta de manzana. La manzana vieja se murió y el manzano nuevo, dura, no sé cuántos años durará, pero dura una generación de manzanos, ¿no? Y así se vuelve a multiplicar el manzano. Larga un montón de semillas, salen más manzanos, se muere el manzano viejo, nacen manzanos nuevos, y al día de hoy comemos manzanos porque se multiplicaron y pudieron permanecer en las generaciones. Entonces yo miro para atrás y digo, empezó un movimiento como el que hablaba ayer Jorge Mitian, se multiplicó, se creció, no sé, vino Iván Baker, después vino Daniel Divano, vinieron a San Luis, nació Comunidad Cristiana, llega Manuel, le llega a los otros líderes, nos llega a nosotros no nos multiplicamos. Se acabaron las manzanas, muchachos. Se murió acá.
Se acabó. Se muere Manuel dentro de, no sé, le deben quedar 60 años por lo menos. No se muere, dice. No se muere. Se mueren los líderes, se mueren los mayores, fallecen porque los manzanos se van a morir. Y después los que seguimos nosotros no nos multiplicamos. La generación de mi edad, la generación de los que son más chicos, no saben multiplicarse, no saben, estoy diciendo, no saben, no es que no sepan, ¿no? ¿Me entienden, no? No sabemos multiplicarnos, no sabemos predicar el evangelio, cada vez somos menos. Se da el síndrome de Caín. Jesús quería tener muchos hijos y Caín mató a Abel. Restó en vez de sumar. Entonces, este es un mandamiento que Jesús le da mucha importancia, ¿no? Que es la gran comisión. Bueno, algunas cosas que he ido pensando, estos son los fundamentos bíblicos, ¿no? Esto lo puede leer cualquiera de ustedes ya lo conoce, ya lo sabe, pero me pregunto yo, me examino a decir, ¿qué me pasa a mí que no predico el evangelio? ¿O qué nos pasa? Porque yo velo por un grupo que está en mi casa, ¿no? Y yo muchas veces digo, che, tendríamos que llamarnos la atención cuando pase un año, cuando pasen 2 años, y seamos los mismos. Y no pase gente, y no visitemos gente, y no prediquemos el evangelio, y no crezcamos. Tendríamos que llamarnos, pero dicen, che, está algo mal, puede que estemos haciendo algo mal. No, imposible, hermano. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer algo mal? Si venimos de la generación dorada del Dream Team de comunidad cristiana, es imposible. Si no viene gente nueva es porque fallan los puntanos, ¿me entendés? Acá en San Luis no se puede. ¿Viste? Entonces nos llamamos a la reflexión. Y yo me llamo a la reflexión y llamo a la reflexión a los que están a mi alrededor. Y yo creo que hay algunas cosas que voy viendo con el tiempo que impiden. Primero la vergüenza, ¿no? No sé, pero hay vergüenza a veces y nos cuesta predicar. Nos cuesta predicar el evangelio porque nos da vergüenza. San Luis es chico, nos conocen, nos ven. Después, ¿qué van a decir de mí? Y Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y no tenemos conciencia a veces de este versículo. Y perdemos el temor de Dios. Y hay familiares que nunca en nuestra vida nos animamos a predicarle por lo que dirán. O compañeros de trabajo, que ni siquiera nos hemos animado a decir, voy a orar por vos. Hay vergüenza. Hay miedo. Sí, hay. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Cuando volví al Señor, hace mucho tiempo, el Horacio Donoso me compartió un versículo que decía que Jesús había sido crucificado en vergüenza en el madero. Que así dice la Escritura, ¿no? Que lo colgaron, lo desnudaron, lo azotaron, lo avergonzaron públicamente, lo humillaron. Yo digo, Jesús murió por mis pecados. Jesús murió por mí, en mi lugar, perdonó mis deudas, me dio una oportunidad. Yo no me olvido de dónde estaba antes de venir al Señor. Entonces ahora, ¿voy a tener vergüenza? Yo era un sinvergüenza para un montón de cosas del mundo, ¿no? Aquel que ha estado en el mundo va a decir, papelones de vergüenza hemos hecho en el mundo. Pero en el reino no me da miedo, me da vergüenza, ¿viste? No puede estar esto en nosotros. Tenemos que confesar esto y pedirle a Dios que nos ayude, que nos quite la vergüenza, tenemos que reprender y que esto no sea un impedimento para predicar. Yo hoy quiero hacer énfasis en la predicación, ¿no? Después Claudio irá a hablar de la formación, de cuando ya alguien vino, ¿no? Pues yo predico, alguien viene y después empiezo la tarea de enseñarle que guarden. Pero yo no voy a enseñar que guarden sentado en mi casa. No voy a poner en mi casa un cartel que diga, hago discípulo. sería raro, loco, ¿no? Un cartel, la gente va a hago discípulo. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son discípulos? Sí, venga, pasen. De 8 a 9 tomamos café. No. No hay forma de ser discípulos sin predicar el evangelio. No hay forma que nos multipliquemos si no predicamos el evangelio del reino. Si no tenemos
una parcela de oración, si no tenemos un compañerismo, una movilización. No hay forma. No va a haber discípulos entre nosotros. Nuevos, ¿no? Por falta de organización. Creo que también otro impedimento es la falta de organización. Algunos dicen que solamente hay que predicar al nuestro entorno, alrededor. He escuchado muchísimas teorías de estas. Algunos dicen, no, bueno, pues si nosotros aproximadamente estamos alrededor de 8 personas por día, si esto los multiplicamos, te hacen unos números bárbaros y te dicen, no sé, le tendríamos que predicar por mes a 350. Me dan ganas de preguntarle, ¿verdaderamente le predicaste a 8 por día de tu entorno, viste? Por decir algo, ¿no? Pero Jesús, ¿cómo les enseñó? Por eso voy al modelo, no voy a decir, yo, Alan Lima, hago así. No puede tener cada uno una receta. Después otro dice, no, yo hago así, no. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús, en un momento, los discípulos eran nuevos, no sabían predicar, los agarró y les dijo, muchachos, somos 70, nos vamos dividiendo y se van a ir casa por casa a predicar el evangelio. Y uy, ¿qué decimos? No lleven comida, no lleven espada, no lleven nada. Entren y salven. Es un mandamiento muy raro, ¿no? La misión de los 70. Pero, ¿qué vemos ahí? Que Jesús los agarró y los mandó a predicar. ¿Y cómo volvieron los discípulos? Siempre comento lo mismo. ¿Cómo volvieron? Dice que volvieron gozosos. Dice, maestro, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Viste? Algo nuevo, ¿me entendés? Y Jesús le dice, no se asombren porque se les sujetan los demonios. Asómbrense, pónganse felices, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿No? Pero Jesús los programó. Entonces yo digo, a veces no predicamos por falta de organización. Tenemos una semana muy apretada y cuando queremos ver se nos pasan los días. Se me pasó el lunes, tengo doctor, se me pasó el martes, tengo natación, se me pasó el miércoles, tenía el partido de River, se me pasó el día, se me pasó. Y no lo programo. Y a veces hay que juntarse con mi concertación, con mis discípulos, con algún hermano en Cristo y decir, tal día vamos a ir a predicar, hermano, porque si no ponemos un día, no predicamos. No sé si les pasa eso o si me pasaba solamente a mí. Si no programamos, y no estoy diciendo nada raro, estoy diciendo algo que Jesús hizo con sus discípulos. Los agarró, los juntó y les dijo, van a predicar. ¿Cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Dice Romano. Si yo quiero que mis amigos en Cristo, que mis discípulos, mis hermanos del grupo prediquen, tengo que pincharlos también a predicar. Tengo que ir con ellos. Esto lo entiendo así desde que me convertí, ¿no? También digo que hay algunos impedimentos por conceptos errados. Digo que a veces, estas son cosas mías, ¿no? Puedo estar equivocado, el que le guste bien y el que no también. Concepto errado, como diciendo, no, tenemos que ser luz y sal, se predica haciendo bienes. Sí y no. Si yo voy a una casa y brindo un servicio, ¿hago un bien? ¿Predico con esa manera? Sí, predico, pero no quiere decir que no hay que predicar de la otra manera. Ayer fuimos con el Matías y digo, Mati, vamos a saludarlo a Walter, que se estaba mudando, vamos a ver si necesita una mano. Llegamos y estaba haciendo el pozo ciego, terminamos pegando ladrillo, poniendo vigueta, cavando zanja. Y eso habló más de lo que podríamos haber dicho. Pero yo no puedo armar una teoría diciendo, esta es la única manera de predicar. Negaría los mandamientos de Jesús. Por eso digo un concepto errado, ¿no? A veces creo que solamente predico sirviendo. Hay que servir. Tenemos que chocarnos para servir. Pero también hay que anunciar. ¿Está bien? Dice Jesús, siempre me pregunté, ¿por qué el sermón del monte arranca diciendo, abriendo su boca, les enseñaba diciendo? ¿Por qué aclaró eso? Siempre me pregunté. ¿Por qué tuvo que aclarar que Jesús abría la boca para enseñar? Y porque también Jesús enseñaba sin abrir la boca. Entonces digo, Mateo tiene que aclarar, ¿no? Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es como si yo dijera, abriendo la boca respiraba, era algo obvio. Otro concepto errado a veces para mí es que Dios hace todo. El Señor va a añadir a nosotros los que han de ser salvos.
Si yo pienso así, obvio que me voy a chanchar. No, el Señor me los va a traer a mi casa, el Señor los va a añadir. O a veces pensamos, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Me gusta un versículo que no lo encontré, que dice, busqué y no encontré quien hiciera vallado. No sé si alguien se acuerda de ese versículo. Pero Jesús está buscando en la tierra a alguien que se ponga, como diciendo, los voy a destruir, pero no los quiero destruir, pero quiero encontrar a alguien que interceda por ustedes mismos. Entonces, voy a decir, no, bueno, entonces, Dios estaba buscando a alguien que lo ayude en esta tarea. No va a bajar un ángel a predicar el Evangelio. Dios nos dio a nosotros la orden de predicar el Evangelio. Creo que también nos impide a veces los afanes de este siglo, lo dijo Jesús, ahogan la palabra, el estar muy metido en mí mismo, en mis problemas, en mis situaciones, en mis cosas, en lo que me duele, en el callo, en el dedo, en la prima, en la tía, en el hermano. Ahora que estamos construyendo nosotros un disparador de ansiedad y decir, no, la verdad que no puedo predicar porque no me puedo concentrar. Cuando Jesús venía y decía, para esto he venido, para esto he venido. Los afanes, la falta de equilibrio, hemos tenido gracias a Dios, mucha luz sobre la familia, de no descuidar la familia. Alguien que, ahí está, Ezequiel 22:30. Gracias, Luciana. Hemos recibido mucha luz sobre la familia y a veces, o sea, no quiero decir que está mal, y a veces nos vamos a un extremo, ¿no? Y vos el lunes que haces, no, le dedico tiempo a la familia. Y el martes, también a la familia. Y el miércoles que hace, no, estoy con el más grande. Y el jueves, con mi mujer, salgo con mi mujer porque la familia. Y está todo el día con la familia, ¿viste? Entonces a veces la falta de equilibrio hace que no pueda predicar el Evangelio. Yo doy gracias a Dios que tengo una esposa que lo charlamos en el noviazgo, que dije, mira que muchas veces yo quiero darle prioridad a esto. Entonces a veces mi tarde está abocada 100% a la predicación del Evangelio, a bendecir a algún joven, a juntarme con alguien a leer las Escrituras, y no tengo a alguien que me esté diciendo, ¿y yo? ¿Y yo? Obvio que después, con la ayuda de Manuel y con la ayuda de todos los que han estado encima mío, me ayudan a mantener un equilibrio. Yo digo, a veces hago 2 por 1, ¿no? ¿Viste cómo trabajan los policías? Digo, bueno, hago 2 días full y un día a la familia. 2 días full, o al revés. 2 días de familia, pero después un día full, hermano. Que no se te desequilibre el bote, porque si no, no vamos a poder cumplir los mandamientos del Señor. Los placeres de este siglo, los placeres de este mundo, creo que también es el principal enemigo de la predicación. A los que nos gusta el fútbol, si no tenemos equilibrio, estamos fritos. Y no digo por jugar, ¿no? Porque los que nos gustan los equipos grandes, los que somos de equipo grande, discúlpenme si hay algún equipo chico por ahí, jugamos los miércoles la Copa Libertadores. Y después jugamos los domingos el torneo local. Y después te clavan un martes, te meten la Copa Argentina. Y cada partido dura 2 horas. Entonces, si sumás en la semana, te viste la Copa Libertadores, Copa Argentina, Copa no sé de cuánto, torneo, Supercopa. Cuando quisiste ver, le metiste 8 horas de fútbol. Che, ¿podemos ir a predicar el Evangelio 2 horas? No, no tengo tiempo. 8 horas de fútbol le metiste. Y conozco mucha gente que está frita porque también le gustan otros deportes más. No, yo veo el partido de pádel 5 horas, el partido de tenis, el partido de básquet, y también me gusta el Chelsea, así que me veo los partidos del Chelsea, y ahí estamos fritos, hermano. Los placeres, digo el deporte por decir algo, pero también entra en juego la serie. No, acaba de estrenar la última serie, me clavé la última temporada, y son enemigos de la visión, son enemigos que tenemos que estar atentos. De que no nos ahoguen, de que no nos quiten el lugar, ¿no? Y también pensando en los jovencitos, digo, a veces tenemos un concepto errado de la edad, ¿no? De la edad, no, yo soy muy chico para predicar, solamente los grandes predican. Y pienso siempre esto en Timoteo. Siempre pienso en Timoteo.
¿qué hacemos nosotros si viene un joven de 17 años a poner orden a la iglesia? ¿Qué hacemos? Se nos rompen las estructuras, las estanterías. Pablo apóstol, Timoteo 17 años, le dice, mira, anda a la iglesia de Corintio, hermano, ahí hay uno que hay que disciplinarlo. Sácalo, échalo de la iglesia. ¿Está bien? Y a los que hablan en lengua, decirle que no hablen en lengua. Y a los que hacen esto, esto. Y da las instrucciones leerle las instrucciones de la cena. Pablo, Timoteo, chiquito. Está bien que hay unas características que tiene que tener ese joven, ¿no? Que dice que estaba lleno de la palabra y que venía de una generación. Pero a veces nos sentimos, ¿viste? Y las escrituras dicen, ninguno tenga en poco tu juventud. A mí me tocó con 21 años ser encargado de un centro de rehabilitación. Y me tocó 5 meses vivir en ese centro de rehabilitación y se internaban entre 15 y 17 personas. Y todos los que se internaban eran más grandes que yo. Y me tocaba predicarles el Evangelio. ¿Qué iba a decir? No, cuando venga el encargado mañana te van a predicar el Evangelio. Me tocaba predicar el Evangelio. Y muchas veces venían hombres grandes, de 30, 40, y me abrían su corazón y me preguntaban qué tengo que hacer. Y yo me acordaba de Timoteo y decía, yo tengo que decir lo que dice la palabra. Porque ¿qué le voy a decir yo a un hombre de 30 años como cría hijo? Pero sí le puedo decir, mira, la Escritura dice esto, esto, esto y lo otro. Mira, la Escritura dice que te arrepientes. Mira, yo les decía muchas veces, ¿no? Yo no tengo esposa, pero entiendo que las Escrituras dicen esto, esto, esto y esto. Mira, abrí la Biblia, ¿ves? Ta, ta, ta. Y yo les daba la palabra. Entonces a veces pensamos que, no, solamente le puedo predicar a adolescentes. No, hay que predicar el Evangelio. Después, seguramente cuando vengan con un problema que no puedo manejar, le diré, bueno, mira, yo sobre esto no sé qué decirte, no tengo ni idea. Andá a preguntarle al pastor, pedirle un turno, andá a preguntarle a otro hermano, no sé. Pero sí te puedo leer las Escrituras, te puedo decir esto, esto, esto y lo otro. Entonces, bueno, tenemos que animarnos a la predicación del Evangelio. Tenemos que llenar nuestro corazón del propósito eterno de Dios. Tenemos que estar atentos, despiertos. Y si no nos nace en el entorno, si no nos nace, bueno, programémoslo. Nosotros nos ha hecho bien muchas veces salir a predicar, después intermitentemente, de a solos, de a poco, visitar contactos. Ahora queremos retomar de predicar en alguna plaza y hemos ido con algún discípulo en otros momentos. Yo le doy gracias a Dios que justo caí a Rosario, salí de la granja cuando estaban a full, no sé si se acuerdan de la visión de Jorge Mitián el 2020, la visión 2020, algo así era. Que Jorge Mitián decía que había que predicar a todos los pueblos y establecer una comunidad en cada pueblo. Entonces, bueno, había que predicar y predicar y predicar. Y todos los sábados salían todos los jóvenes, que eran 150, con sus coyunturas, se subían a los autos y salían a predicar. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y así la conocí a Ruti, predicando. Íbamos a una plaza, nos sentábamos en la plaza, orábamos y salíamos a predicar. Y al otro sábado salíamos a predicar. Y yo así fui mucho tiempo a predicar a Santa Teresa, a un pueblo que está a 60 kilómetros. Y yo trabajaba en la granja, o sea, yo hacía la obra en la granja. Discipulé siempre promedio 3, 4 chicos y estaba a cargo de todo el resto de los chicos con un equipo encargado. Y el sábado podría decir tranquilamente, no, yo ya está, ya hice la obra, voy a descansar. Y la verdad que todos los sábados que íbamos a salir a predicar me moría de sueño. Pero bueno, había que sacrificarse, esforzarse, e íbamos. Hasta que después nosotros nos fuimos a vivir con Ruti a Santa Teresa. Después, o sea, me fui a vivir solo, después me casé y después vino Ruti, no es que nos fuimos a vivir con Ruti. Y vivíamos en Santa Teresa, que es como si fuera de acá 60 kilómetros, no sé qué hay, Trapiche, Estancia Grande, no sé qué hay, Río Grande, quiero decir. Y para nosotros fue irnos a vivir a un lugar, y venían todos a predicar y dijimos, bueno, hace falta una casa. Y yo me fui y le dije, Claudio, yo me voy a esa casa a vivir para que toda la gente, los contactos que habíamos hecho, puedan venir un sábado a una reunión. Y así empezamos un grupo, y hablando recién lo de la edad.
Un día vino una señora que le predicamos en otro pueblo, que no me acuerdo, bueno, muchos contactos así, y entró a nuestra casa y nos agarró a mí, a Ruth, y dijo, quiero confesar mis pecados. Quedamos helados y agarró y empezó a hablar. Y empezó a contar, que agarré un cuchillo, que hicimos brujería, que hicimos esto, que hicimos lo otro, y nosotros quedamos helados. Y a partir de ahí la mujer confesó y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, no, mire señora, vaya a Rosario a 60 kilómetros, que hay una señora grande, allá la van a discipular. No, digo, bueno, vamos a orar por usted, el Señor perdone sus pecados, vamos a guardar los mandamientos del Señor. Y esa señora no paró de venir a nuestro pequeño grupo hasta que nos vinimos. Y bueno, fueron tiempos de mucha predicación y evangelización, y la verdad que en mi mente siempre está este versículo. Si queremos hacer discípulos, el que siembra escasamente va a cosechar. Y se venía el sábado, y después los chicos que iban a predicar con nosotros no venían más, porque trabajaban, porque estudiaban, y nosotros con Ruti recién casados, solos en Santa Teresa, y los sábados salíamos a predicar, y casa por casa. Y orábamos, Señor, te pido que me lleves a los que están necesitados. Y un día golpeamos una puerta, sale una chica, le predicamos, les interesa, sí. Y el chico solo empezó a vender su máquina de tatuaje porque se dio cuenta que hacer tatuaje estaba mal, dejó de consumir droga porque se dio cuenta que las drogas estaban mal, y así dejó de fumar de un día para el otro porque estaba mal. Y todo eso lo pudimos hacer predicando el Evangelio. Yo siempre cuento, Señor, ayúdame a llegar a los corazones necesitados, y salíamos a golpear puerta por puerta. Sale una chica y nos dice, no, la verdad que yo me encierro en mi cuarto, pero no sé leer la Biblia, pero yo oro, pero no sé leer la Biblia. Bueno, ¿querés que te enseñemos a leer la Biblia? Sí, bueno, y intentamos ahí. Son gente que yo ahora los veo por el Facebook, por las redes, y de alguna manera están en la iglesia. Iglesias evangélicas que estaban ahí ya, ¿no? Y así muchas veces, por predicar el Evangelio surgieron contactos, surgieron gente que empezó la obra, quizás no como nosotros queríamos que se bauticen, sean discípulos inmediatamente. Entonces, siempre estuvo en mí este deseo de predicar, y siempre me equivoqué, siempre me equivoqué al hacer discípulo. Siempre de uno que se me apartaba decía, en algo me equivoqué, tengo que aprender, pero volví a intentar. Entonces yo digo, yo quiero transmitirle esto a los jóvenes, y quiero contagiar a mis hermanos de los matrimonios jóvenes, y a los mayores, y a todos, decir, contagiémonos. Dios nos ha puesto la carga de hacer discípulos, es la mayor encomienda que nos ha dado. Cuando estábamos ahí con los pre, le decía, ¿para qué estamos en los pre? Para contener. ¿Pero para qué? Para hacer discípulos. ¿Para qué estamos en los A? Para hacer discípulos, para enseñar. Entonces, bueno, podría hablar mucho, contar muchas experiencias que gracias a Dios pude vivir, pero porque me moví. En su momento me apareció, Santa Teresa está justo en un cruce, es como si fuera, bueno, no se me viene nada a la mente acá, pero desde Santa Teresa salen 3 rutas, y de esas 3 rutas que salían, a 30 kilómetros para cada lado, habían pueblos. Terminamos yendo a predicar a 30 kilómetros para cada lado, y en cada uno de esos pueblos pudimos dar un pequeño fruto. Gente que le predicamos en una casa, lo fuimos a visitar, tenía problemas con el alcohol, con la droga, después vino, no se convirtió de entrada, ¿no? Tuvo problemas, se internó y quedó. Y así fuimos haciendo experiencia por la predicación. En Santa Teresa, después en Peirano, gente que nos recibía, pueblos cercanos, ¿no? Y nos veían en la calle, nos veían la gente. Yo solía irme a orar a una plaza, a propósito. Y me cruzaban y me decían, ¿qué hace Alan por acá? ¿Todo bien? Sí. ¿Y qué anda haciendo? Me voy a la plaza a orar. ¿Querés venir? Me encantaría. Pero quiero decir que por moverse se dan las cosas. No se van a dar si no nos movemos. Entonces, bueno, estamos ahí en las 10. La idea de estos lunes es que Claudio nos hable más sobre la formación de obreros. Creo que nos va a hacer muy bien como iglesia. Yo lo he escuchado y creo que a la iglesia le va a hacer bien. Por eso le decía a Manuel,
pidámosle a Claudio que nos comparta esto, que nos va a hacer bien. Qué lástima que seamos tan poquitos conectados, pero para el lunes que viene podamos invitar a que se conecten todos aquellos que tengan esta carga, el deseo de multiplicar. Y quiero decir que esto nace en el corazón de Dios. No es algo que se me ocurre a mí, Alan, que tiene ahora. No. Yo les digo la verdad. Yo sigo predicando el Evangelio, prediquemos todo o no predique nadie. Porque entiendo que tengo que predicar el Evangelio. En Coraza me dicen Pastor Joao. Paso por el depósito y me gritan Pastor, ¿quién te crees que es pastor? Vení, tírate una predica acá. Cada vez que nos íbamos a almorzar entre 4 y 5 y me planto ahí y me peleo con todo el mundo. O sea, bien, ¿no? Hoy hay un compañero que renunció y se fue y puse que, bueno, la imagen de estado, ¿viste? Y me mandaba WhatsApp, buena, Pastor Joao, ya arrancamos con la prédica, ¿viste? Y conectate, le decía, conectate, escuchá. Pero tenemos que predicar, tenemos que no estructurarnos y no conformarnos, ¿amén? Así que bueno, no sé si los versículos han sido claros, si alguien quiere agregar algo, pero eso es un poco lo que estaba en mi corazón y bueno, que nos contagiemos de expectativa para los próximos lunes. Amén. Amén. Hola, Amén, amén. ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, Una de las cosas que siempre uno puede tener en cuenta todo lo que nos mandó a hacer Jesús, nos mandó a ser discípulos, y ahí en Mateo 28, diciendo, enseñándoles a que guarden, es la gran comisión. Iván siempre decía que lo dejó medio para el último, pero como diciendo, es como Roberto también lo sabe repetir, Roberto, tu papi, que cuando uno se va de la casa, le dice al que le va a cuidar la casa, mira, lo más importante es que hagas todo, pero no te va a olvidar de apagar las luces, de hacer esto. Bueno, Jesús dijo, lo más importante es que hicieran discípulos. O sea, más allá de todos los otros detalles que hay que tener en cuenta, de tener una vida santa, todo, lo más importante es que no se fueran a dejar o no se fueran a olvidar que lo más importante es que pudieran hacer discípulos. Ser discípulos, uno, y hacer discípulos. Así que eso siempre a mí se me viene a mi mente, a mi corazón, que no tenemos que perder de vista eso. Podemos hacer todo lo demás, pero lo más importante es que podamos ser discípulos nosotros y como consecuencia vamos a ser discípulos. Eso quería decir yo. Hay algo que quería decir al cortito, de que a mí me pasó, por ejemplo, de que muchas veces nosotros tenemos vecinos de enfrente que son muy evangélicos al extremo, o sea, pero te hablan de Dios por todo. O sea, tienen esa intensidad de que todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Yo decía, bueno, pero con el ejemplo no predican nada. Pero el Señor muchas veces me confrontó y me dijo, bueno, si vos predicas con el ejemplo, ¿por qué no predicas con la boca? O sea, ¿qué miedo tenés? Porque por ahí decimos, bueno, no, pero están cansados de escuchar de gente que le hable de Dios. Porque cuando ven sus vidas, en realidad no ven a Dios. Pero si en vos sí la ven, ¿por qué tenés miedo de predicar? ¿Por qué tenés miedo de que te vean, no? Porque si en vos van a ver a Cristo, vos estás con esa certeza de que, o sea, por más que seas, por más que tengamos que tengamos la carne, que tengamos problemas, que tengamos situaciones nosotros también, pero van a ver a Cristo formándose en nuestras vidas. ¿Por qué tenés miedo de predicar, no? ¿Por qué tenés miedo de abrir la boca? Entonces, fue algo que durante un tiempo me confrontó mucho y también me está confrontando, ¿no? Amén. Qué bueno. Bueno, excelente, Alan, fue muy bueno lo que estoy diciendo. No tenemos que enseñar más de que cómo es, cómo se hace, tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Lo que vos nos llevaste a confrontarnos a hacer, ¿no? Evangelizar es sembrar. Sembrar. Nadie se puede sentar en el medio de una chacra
a esperar la cosecha si no sembró primero. Tenemos que sembrar. Evangelizar es sembrar. Hacer discípulo, esto es cosechar. Cosechar lo que sembraste. Porque por ahí nos pasa, ¿no? Alguien sembró algo y todo el mundo quiere ir a discipularlo. Qué lástima, ¿no? Pudiendo cada uno tener una chacra y estar sembrando para cosechar, Discipular es edificar y a veces nos hemos quedado discipulando. Puede ser que se convierta el hijo fulano, así yo lo discipulo. Es triste eso. Primero tengo que sembrar, luego tengo que sembrar es evangelizar, y luego tengo que cosechar, y luego tengo que discipular. Fue muy bueno lo tuyo, Alan. La verdad que nos hace tanto bien. No. Y esto no es para los jóvenes. Yo creo que los más viejos nos tiene que hacer poner colorado a cada uno. A mí en primer lugar. Decir, che, ¿estoy sembrando? ¿Estoy sembrando yo? Porque a veces nos sentamos en un sillón, ¿no? Es para el joven. No es para el joven. Es para salir de la casa. Servir, predicar, hacer discípulos. Excelente, bueno. Y Roberto. Y Jessica, bueno. Sí, me gustó mucho todo lo que dijo porque se añade a lo que también lo compartieron el domingo. Creo que Dios nos está hablando firme con lo que quiere que hagamos cada uno. Y hay dos cosas que me llegan un montón. Es la dependencia, Señor, que Jesús temprano oraba y pedía la guía del Padre. Que es lo mismo que hacía Alan. Antes salía a predicar, oraba y pedía la guía del Padre. Y después de tener bien claro que, como dice Jesús, si nosotros negamos a Jesús o negamos a Dios, Él nos va a negar delante del Padre. Yo creo que eso no tiene que ir nada de temor, a mí principalmente. Por eso a mí también me llega un montón lo que está compartiendo y la verdad que le agradezco a Dios que nos pueda hablar todas estas cosas que tenemos que vivir. La verdad que es muy bueno. Muchas gracias, Alan. Roberto Lima, ¿vos querías decir algo? No, me pareció que había hecho una seña, por eso no. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Bueno, buenísimo. ¿Qué les parece si oramos? Y nos vamos con todo esto, pero con